Hola amigos, en el estudio anterior, el diseño para ser espiritual, vimos que el diseño humano, realmente cómo Dios nos ha diseñado, nos diseñó con un alma, espíritu y cuerpo. Y vimos que estos tres funcionan juntos y tenemos necesidades físicas y espirituales. Y vimos que cuando no cumplimos con esas necesidades, vienen problemas graves. Y vimos que Jesucristo es la solución de todo esto. Hoy vamos a ver el tercer estudio de la serie de verdades bíblicas que se llama La razón para el sufrimiento humano y la muerte. Y realmente muchos tienen esta pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento y la muerte en el mundo? Pues aquí nos dice en el estudio, el sufrimiento humano, la pena, la aflicción, el dolor, la miseria y la muerte son resultados del pecado. Por causa del pecado, las personas rechazan la sabiduría y el consejo de Dios para ser sabios, generosos, amorosos y serviciales. Como resultado, la gente hiere, hace trampas y se matan unos a otros. Las personas permiten que el egoísmo guíe sus decisiones y por lo tanto hieren a los demás. La gente miente y chismosea para obtener ventaja inmerecida sobre otros. Líderes codiciosos e inescrupulosos imponen leyes injustas designadas para controlar y robar a aquellos a quienes lideran, pero no las aplican a sí mismos. El hambre y la pobreza en el mundo abundante de alimento y materialismo son el resultado de la pereza, la codicia, el odio y la falta de caridad. Cada dolor y pena que causamos en los demás es producto del pecado. Hacemos sufrir y experimentamos sufrimiento por el pecado. Además, desastres naturales tales como sequías, huracanes y enfermedades son el resultado del pecado. Muchas personas no se dan cuenta que por causa del pecado, Dios se aleja de nuestra presencia y no tenemos su protección. Así, por causa del pecado, hemos perdido a nuestro protector y nos hemos hecho vulnerables y víctimas de cada peligro en el mundo. La humanidad ha elegido el pecado en vez de a Dios. Por ende, vivimos en un mundo de pena y muerte en lugar de continuo gozo y vida. Las cosas podrían ser peor. Afortunadamente, Dios, en su misericordia, está ofreciendo algo de protección para que podamos aprender acerca del pecado, sin tener que enfrentar por completo su horror. Ok, llegamos a la pregunta: ¿cuáles son algunas consecuencias del pecado? Vamos al Salmo 66, 18 para ver la primera. Aquí en el Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que aquí vemos en Salmo 66, 18 que si estamos andando en pecado, mirando al pecado, Dios no nos va a escuchar. Esa es una de las consecuencias del pecado. Vamos a la siguiente página y vamos a ver Romanos 8, 22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Aquí la palabra de Dios nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora. Así que aquí vemos que hasta la creación, pues, quedó afectado por el pecado. Es como un parto para este mundo producir y darnos lo que necesitamos. Así que esa es otra consecuencia del pecado. Vamos a seguir con la siguiente, Salmo 32:10. El Salmo 32:10. Aquí en Salmo 32, el verso 10 nos dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Pero aquí podemos ver que la consecuencia del pecado es muchos dolores, muchos dolores. Aquí impío es los que no son pío. Pío es devoto a Dios. Y realmente impío quiere decir que los que no son devotos a Dios, no quieren a Dios, no quieren escuchar a Dios, pues las consecuencias de pecar contra Dios es, como vemos aquí, muchos dolores. Ok, vamos a seguir al siguiente versículo, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que aquí lo que vemos en Romanos 1:21 es que cuando rechazamos a Dios, el resultado es que nuestros propios pensamientos, razonamientos son entenebrecidos, es decir, oscuro, negro. No hay luz, no hay verdad en eso. Y realmente la consecuencia de rechazar a Dios y andar en el pecado es tinieblas. Pues vamos a seguir y vamos a ver a Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, en el versículo 17. Aquí nos dice la palabra de Dios: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que vemos aquí en Génesis 3:17 que realmente por pecar el hombre rechazó el consejo de Dios de no comer del árbol, comió porque su mujer le dio y pecó contra Dios, y el resultado, la tierra es maldita, maldecida, y realmente va a comer con dolor. Ahora se tiene que laborar y trabajar duro para sacar provecho de la tierra. No crece solo y nos da el beneficio de ella fácilmente. Con el sudor y con el dolor es que comemos. Pues vamos a ver otra consecuencia del pecado en Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí la palabra de Dios nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado aquí? Aquí lo habla como una paga. Cuando uno trabaja, uno recibe un salario, uno merece recibir por lo que se trabajó. Y aquí nos está indicando que la paga del pecado, lo que merecemos, nuestro salario, es
muerte. Pues vamos a seguir con otra en Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí la palabra de Dios nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí interesante que está repitiendo la muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Pero aquí nos está afirmando que todos pecamos. Todos, pues, vamos a morir. Y si vemos el resultado de esto en el mundo, no hay nadie que tiene vida eterna o sigue viviendo físicamente. Todos nos morimos físicamente. Hay algunos que van a 120 años, pero no hay tantos más que eso. Y realmente todos mueren. Y esa es una consecuencia del pecado. Vamos a ver el último versículo en Isaías 13:11. Isaías 13:11. La palabra de Dios nos dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El punto es, cuando pecamos contra Dios, pues Él va a castigar. Hay una consecuencia, un castigo. Y aquí dice que va a cesar la arrogancia y la altivez. Cuando nosotros pecamos contra Dios y pensamos que somos mejor que Dios y que otros, pues recibimos un castigo. Y eso lo vemos aquí. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.